rosa toque em meus lábios, eis-me aqui. Digno de todo louvor, que habita no alto e santo lugar, revela-te a mim, rendido estou a ti, nasci pra te adorar. Aclamarei teu santo nome por toda eternidade. Revela-te a mim, rendido estou a ti, nasci pra te adorar. Exaltar teu nome, Senhor, te
venham à frente, nós vamos fazer a oração pelos pedidos Los pastores y obispos con sus respectivas esposas vengan acá adelante que ya vamos a hacer la oración. sobre o altar. E os bispos Y com los suas obispos con respectivas sus esposas aqui do respectivas templo esposas aquí del podem templo subir o altar também. pueden subir al altar Vamos fazer también. este clamor. Y vamos a Em hacer nome este do clamor Senhor Jesus. en el nombre del Señor Jesús. Senhor nosso Deus, Señor nuestro Dios y nuestro Padre, o Senhor nos tem el Señor nos ha escolhido para escogido para servirte. o Senhor nos tem dado El Señor nos ha dado el privilegio de carregar de cargar dentro de nós adentro de nosotros muito mais do que uma arca de mucho más que un arca de madera y de oro. nós carregamos a tua presença, Nosotros cargamos tu presencia, carregamos o teu nome, cargamos tu nombre, carregamos cargamos o privilégio e a honra el privilegio y el honor de servirte, mi Padre. e hoje nós estamos Y hoy estamos aquí reunidos, hombres y mujeres, siervos y siervas, Deus Dios de todo o mundo, de todo el mundo, mi Padre, porque cremos em porque creemos en una promesa que dice, y entonces volveréis y discerniréis la diferencia entre los que me sirven y los que no, entre el impío y el justo. Mi Padre, nosotros aquí clamamos en favor de todas las personas que hicieron sus peticiones, sus sacrificios, derramaron su vida en el altar, hicieron contigo un pacto, una alianza, mi Padre, de servirte. Muchos que renovaron esta alianza ya hecha hace muchos años, y otros que por la primera vez se pusieron listos a servirte, abandonaron la vida antigua, vieja, dejaron los otros señores de este mundo, mi Padre, para servir solamente al Señor. Entonces, Padre, ven ahora, inclina tus oídos, vuelve tus ojos, tu atención para todas estas personas, todo este pueblo, mi Padre, que se ha llamado por tu nombre, que le han dado la espalda al mundo, han sufrido por eso, traiciones, humillaciones y todo tipo de injusticia a causa de una fe, mi Padre, esta fe en tu palabra que no puede volver atrás. La palabra de la alianza que fue hecha con la palabra. Entonces, mi Padre, ven ahora y responde a la oración de estas personas. Son muchos aquellos que han pedido en primer lugar el Espíritu Santo, que hicieron su sacrificio, su diferencia, porque entendieron que no serán diferentes a no ser que el Espíritu Santo esté adentro de ellos. Mi Padre, ven ahora. Y ya empieza desde este instante en todos los rincones de la tierra, en todos los países, donde quiera que esta persona esté escuchándonos, viéndonos, acompañándonos y con fe buscando tu Espíritu Santo, que venga ahora a descender tu Espíritu sobre ella, mi Padre. Ven, porque yo sé que el Señor no quiere habitar en un templo construido por manos de hombres, o en un arca hecha de oro, mi Padre. No, el Señor quiere habitar en el templo que el Señor ha construido, en el corazón, en el santo de los santos de esa persona que es su más íntimo lugar, su corazón, el primero en su vida. Ven ahora, Espíritu Santo, y toma tu lugar adentro de esa persona. Ven, mi Padre, toma tu lugar ahora. Entra en este corazón, transforma el interior. No importa si esa persona se equivocó, hizo tantas cosas malas, tantas equivocaciones. Oh Dios, que ella te busque en este instante y se humilla. Ella quiere una reconciliación, mi Padre, y perdona, limpia, purifica, Señor, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ven ahora
y reciba a esta persona, recibe a cada uno que se entrega a ti, que ora, mi Dios, y que pide ahora de tu espíritu. Ven y llena su corazón, llena su vida ahora de significado, de propósito, de sentido. Sí, llena su corazón de fuerza, de determinación, de obedecerte, de seguir hasta el fin. No importa lo que suceda, porque el Señor sí se ha vuelto el significado y el propósito de su vida. Entonces venga, Espíritu Santo, ahora sobre esta persona que se entrega totalmente a ti. Recibe el alma de ella, recibe su vida. Perdona sus pecados, sus errores. Perdona ahora sus equivocaciones. Si hay un arrepentimiento de esta persona, Jesús, que hoy se equivocó y falló, pero ya no quiere más vivir una farsa, ya no quiere más vivir una mentira, ya no quiere vivir de apariencia, mi Padre. Ella sabe que el Señor de la verdad, de la sinceridad, te agradas. Entonces ven ahora, mi Padre, y recibe la oración de ella, recibe la entrega de ella, la purificación de su interior. Ven y lávanos, mi Padre. Lávanos con el agua de tu palabra. Lava estos tus siervos, tus siervas, de manera que ninguna suciedad se quede, que nada impida del fluir de tu espíritu adentro de él, que nada impida, mi Padre, tu servicio, para que sea agradable, santo, perfecto. Nuestras ofrendas sean aceptadas ante ti ahora, en el nombre del Señor Jesús. Sí, mi Padre, el Señor es un Dios invisible. Entonces, ¿cómo podemos comprobar que el Señor es diferente a los dioses de este mundo, mi Padre? Sino por la vida de tus siervos. Entonces, nosotros estamos aquí clamando para que una vez más, mi Padre, en esta generación, una vez más, se vea la diferencia entre aquel que lo sirve y aquel que no lo sirve, que no te sirve, mi Padre. Ven a restaurar tu imagen, para que cuando las personas miren hacia tu pueblo, miren hacia la vida de aquellos que están aquí siendo representados por esos pedidos, mi Padre. Entonces que el Señor se vea, y se vea que tú, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, es el mismo Dios, mi Padre, y se manifiesta en la vida de aquellos que creen en los días de hoy, tal cual se manifestó en la vida de los que creyeron en el pasado. Entonces ahora, en este momento, mi Padre, que haya sanidad de los enfermos, que haya liberación de los cautivos, que haya un bautismo con el Espíritu Santo, porque cuando tu Espíritu entra en alguien, entonces ese alguien se vuelve la propia arca de la alianza, el símbolo del Señor en este mundo. Entonces restaura tu imagen en el nombre del Señor Jesús. El Señor siempre tuvo placer en responder todas las oraciones relacionadas a todas las áreas de la vida del ser humano, pero el Señor sabe de todas nuestras necesidades. Pero el mayor placer del Señor siempre ha sido y siempre será el responder la oración: sea hecha tu voluntad. Miles, millones de personas presentaron sus peticiones, sus vidas, acompañadas de un sacrificio voluntario, dependiendo así de ti, y dijeron: sea hecha tu voluntad en mi vida. Entonces que ahora, Señor Jesús, tu Espíritu venga a poseer la mente, el corazón, el cuerpo de esta persona, de manera tal y tan grande que todos puedan conocerla, y todos que ya lo conocen vean la diferencia en su carácter. Sí, que Él sea una persona honrada, honre su palabra, que haya una alianza contigo a través de la palabra, que hace con que el espíritu de la palabra
los posea, nos inspire, nos guíe, nos fortalezca. Entonces, que todos que conozcan a este hombre, a esta mujer, a este joven, a esta señora, oh Dios, que vean tu espíritu actuando a través de ellos. Que su vida venga a glorificarte. Sí, que su familia, su salud, su vida profesional, su matrimonio, pero sobre todo su carácter, un carácter de hijo, de justo. Y que tu promesa fue hacer la diferencia entre el justo y el impío, entre el que te sirve y el que no te sirve. Entonces, Espíritu Santo, posee ahora a todos los que acompañan este clamor, pues aquí en tu altar está nuestra vida, nuestra entrega, nuestra dependencia para glorificarte. El Señor, mi Padre, dijo que donde dos personas, tres o más, estén reunidas en tu nombre, el Señor está entre ellos. El Señor dijo que todo lo que determinamos en la tierra será determinado en los cielos. Y nosotros determinamos aquí en la tierra que caiga tu espíritu sobre los sedientos, que caiga tu poder, tu unción, mi Dios, sobre aquellos que tienen sed de ti, aquellos, mi Padre, que han sacrificado, aquellos que han colocado su vida en el altar, mi Dios, en la certeza de que el Señor ha de darles el Espíritu Santo. Entonces, haz que eso acontezca ahora, mi Padre, que estamos aquí reunidos en tu nombre. Entonces, donde quiera que haya alguien, en el hospital, en la cárcel, sea, oh Dios, en casa, en una de las iglesias, acompañando, mi Señor, esta oración, que llegue hasta él la luz de tu Espíritu, la luz de tu palabra, que llegue hasta ellos tu poder, mi Padre, para revertir cualquier situación y hacer con que se ha visto en él tu rostro, mi Señor, mi Padre. Nosotros extendemos nuestras manos en dirección al pueblo que nos acompaña. Extendemos nuestras manos ahora, porque así como salió virtud de ti para aquellas personas enfermas, perturbadas, que te buscaban con fe, que salga virtud de aquí ahora, de este altar, mi Padre, en dirección a todos los que están conectados con nosotros con fe, todos los que reciben nuestra oración, incluso esta persona que no cree mucho, pero está conectada. Tal vez está hasta conectada para criticar, pero que ella reciba algo diferente, que ella perciba algo diferente ahora, mi Dios, dentro de su vida. A partir de este altar, que llegue paz, que sea disipada toda depresión, tristeza, toda angustia, que a partir de hoy esta persona que tiene vicios ya no sienta ningunas ganas de practicar su vicio, que ya tenga asco de todo lo malo que ya venía haciendo y que su corazón se incline apenas para agradarte, para servirte. En el nombre del Señor Jesús, reciba vida ahí ahora, reciba virtud, reciba paz, el Espíritu del Altísimo ahí, donde usted está ahora, donde usted esté, ahí en Japón, en Australia, en Europa, en América del Norte, en África, los que están en América Central, en el Caribe, América del Sur, Sudamérica, en cualquier parte del mundo. Usted que está en el oeste europeo, en el centro de Asia, en todos los lugares de Asia, reciba ahora en el Oriente Medio, en el Medio Oriente, todos los lugares y rincones de esta tierra, que sean ahora tocados por el Espíritu del Altísimo, que sopla como un viento fuerte en los cuatro rincones de esta tierra, en el nombre del Señor Jesús. Y si usted recibe ahora, diga: yo recibo, yo creo
que mi oración ya fue respondida en el nombre del Señor Jesús. Gracias a Dios. Aleluya. Gracias a Dios. Te alabamos, mi Padre, y te agradecemos porque sabemos que el Señor ya nos escuchó y nos respondió. Alábelo ahora. Agradézcale. Ahora haga su oración de agradecimiento. Ahí ahora al Espíritu Santo. Agradézcale a Él porque Él te ha respondido. Agradézcale a Él porque usted cree que la diferencia será hecha en su vida. Ya está siendo hecha en su vida. Eso, Padre, nosotros te alabamos, Altísimo, porque el Señor y solamente el Señor es digno de toda alabanza y toda adoración en el nombre del Señor Jesús. Digno tu és de toda adoração. Me rendo aos teus pés. Ó Santíssimo, Grandiosíssimo. Que honra e que prazer que honra e que prazer é exaltar teu nome, Senhor, te bendizer. Aleluia, aleluia. Te adoramos, ó Pai. Aleluya. Te adoramos, oh Padre. Te adoramos, Altísimo, magnífico. Y nosotros ahora, Toda sede con toda la sed viajante pelo deserto, de un viajante por el desierto, mi Padre, nós queremos beber nosotros queremos beber de tu palabra, de tu ley. Habla con nosotros, Señor. com os teus servos. Habla con tus siervos, con tus hijos. Sí, Fala que nós queremos. habla que queremos escucharte en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Aleluya. Você que está aqui à frente, pode voltar. Usted que está aquí adelante, regresa a su lugar. Vamos todos a sentar. Enquanto isso, Mientras cantando, eso, a lei cantando, do Senhor é perfeita. la ley del Señor es perfecta. O Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor É fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis são mais desejáveis do que o ouro depurado. são mais doces do que o mel e o destilar E o destilar dos favos. São mais desejáveis são mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Senhor, abre o nosso entendimento. Abre o entendimento Señor, abre nuestro entendimiento de todos nosotros para recibir tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Gracias a Dios. Macedo. El obispo Macedo hablará ahora. Vamos todos a poner mucha atención. Graças a Deus. Gracias a Dios. Que o Espírito Santo Que el Espíritu Santo abra o entendimento abra de todos, el entendimiento de todos, para que todos para que todos puedan possam comprender a sua santa palavra. su santa palabra. Porque ela Porque ella é o fundamento es el fundamento da nossa salvação. de nuestra salvación. É a base, Es la base, pedra, es la piedra, é o Espírito Santo. es el é o Espíritu Santo, próprio Senhor es el propio Señor Jesús na construção da nossa en la casa construcción de nuestra casa espiritual. espiritual. E eu Y yo estaba à entrada da
viendo la entrada del arca e participando dessa y oração. participando de esta oración. E eu Y yo vi com prazer, com alegria, vino con placer, con alegría, a imensidão, o número imenso la de pastores inmensidad de pastores com con suas sus respectivas respectivas esposas esposas, e também outras pessoas y también otras personas que são que son miembros, membros, en fin, daqueles que estão de aquellos que son agregados agregados al cuerpo del Señor Jesucristo, que es la iglesia do Senhor Jesus. del Señor Jesús. Então, Entonces me dio alegría, me alegré y me acordé de quando de cuando uma vez en una ocasión eu orei para Jesus dizendo: le oré a Jesús diciéndole, dá uma Señor, alma. dame un alma. E eu orei Y yo oré em prantos, no meio en llantos, en medio al llanto, porque eu havia porque me había decepcionado, com uma frustrado, alma que estava con un alma que estaba ganando que de repente nas costas. me dio la espalda. E eu Y yo me alegré fato de ver con el hecho de ver a tantos, tantos que hoy se han multiplicado por este mundo afuera y representando sus países, están con nosotros ahí, en el templo de Salomón. Mas por outro lado, Pero por otra parte, nós ficamos nosotros pesarosos nos trae una pesadez porque muitos muchos otros también estuvieron en esta ocasión en el templo de Salomón en los años anteriores, estuvieron con nosotros sentados a nuestro lado y orando al mismo Dios. mas Pero por conta do desvio a causa del desvío de su conducta do caráter, o de su carácter, eles saíram, perderam, ellos salieron, perdieron, saíram fora se fueron e hoje y hoy estão do lado de fora. están al lado de afuera. E eu creio que muitos que estão Y yo nos creo que assistindo muchos que nos ven devem deben estar estar con también un pesar pelo fato de não estar no nosso meio. por el hecho de no estar entre nosotros. Pero aún hay oportunidad. Mientras hay vida, siempre hay oportunidad. Mas eu queria Pero yo quisiera que vocês que estão que hoje ustedes que hoy assistindo, están viendo, participando dessa cerimônia de esta ceremonia gloriosa Espírito Santo que el Espíritu Santo nos permite, porque estamos todos en un solo espíritu, en una sola fe, un solo corazón, un solo objetivo, sirviendo a un solo Señor, a un solo espíritu. Nosotros estamos en este espíritu, alegres, pero no me gustaría decir otra cosa, sino llamar la atención de los que hoy están firmes en la roca, de los que hoy están luchando por las almas, que están con nosotros hoy, para que no se olviden de dónde vinieron, para que no vengan a perder la visión de la fe que nuestro Señor nos ha dado. Muchos se desviaron porque perdieron el sentido de la fe, el senso, el sentido de la espiritualidad. Entonces yo estaba leyendo en el capítulo de Ezequiel, capítulo 31, versículo 31, que también debe leer conmigo en este momento. Cuando Dios dice así, mire qué cosa gloriosa, magnífica. He ahí que vienen días, declara el Señor, en que haré una nueva alianza con la casa de Israel y con la casa de Judá. Haré una alianza nueva. Jesús, cuando les dio el pan y el vino a sus discípulos, Él dijo, esta es la nueva alianza. Una nueva alianza
en mi cuerpo, en mi carne, en mi sangre. Então Deus continua falando Entonces Dios sigue diciendo, nova aliança com a casa de Israel, una nueva com a alianza casa de Judá. con la casa de Israel y con la casa de Judá. Conforme No a aliança como el pacto que que hice fiz com seus pais con sus padres, no dia em el os día tomei pela mão que los tomé de la mano para os tirar da para terra do Egito. sacarlos de la tierra de Egipto. Quer dizer, Deus O sea, tirou Dios o seu sacó povo da terra a do su Egito, pueblo de la tierra de Egipto, livrou los o seu libró povo da terra do Egito e de la fez tierra de aliança Egipto com esse. e hizo un pacto, una alianza con Mas ese o que pueblo. aconteceu? Pero ¿qué aconteció? O Senhor diz assim, El Señor dice así, eles porque invalidaram ellos a minha aliança, invalidaron mi alianza, de eu os a haver pesar desposado, de yo diz haberlos o Senhor. desposado, declara Quer el dizer, Señor. aqueles que hoje não estão conosco, O sea, mais, aquellos que hoy ya no están con perderam, nosotros, se não perdieron, foram, não perseveraram, no fueron, no perseveraron, no até resistieron o sangue. hasta la sangre. Esta, quer dizer, a nova aliança que farei Quiere com a decir, casa de Israel, la nueva alianza que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. porei a minha lei Pondré mi no ley interior dentro de ellos e a escreverei y no sobre seu sus coração, corazones la escribiré e y yo seré serei o seu Deus su Dios e eles serão. y ellos serán mi pueblo. Olhe para você, meu caro amigo, pastor. Mira hacia obreiro, usted, bispo, mi amigo, pastor, esposa. obispo, Olhe esposa. para você que é membro. Mira hacia usted que es miembro. Tal vez Você usted seja esté viendo a grandeza do seu la trabalho. grandeza en su trabajo. Você está ganhando alma, Tal vez está ganando almas, está liberando a las personas, está curando, está sanando a las está personas, pregando o evangelho, está predicando el evangelio, está bautizando a las personas en las você aguas. está fazendo a obra. Usted está haciendo la obra de Dios. Mas aqueles que desposaram, Pero se aquellos esqueceram de Deus, que se que desposaron o se invalidaram a olvidaron de aliança Dios, dele, que não invalidaron la estão alianza, que conosco ya no están entre nosotros hoy, aqueles aquellos também faziam a mesma también coisa hacían lo nós mismo fazemos que hoje, nosotros ou não? hacemos hoy, ¿o no? Eles também pregavam Ellos o también evangelho. predicaban el evangelio. Eles batizavam as pessoas, Ellos bautizaban a las cresciam personas, crecían la iglesia, numéricamente, la iglesia física, no la iglesia espiritual. Mas Pero por conta de a causa de estar realizando
realizando a vontade de Deus, la voluntad de a obra Dios Deus, o la obra de Dios, achavam, creían, pensaram pensaban que que aquele aquel trabalho trabajo que que faziam hacían para Dios era suficiente, era suficiente para para encubrir sus sus pecados, iniquidades, sus iniquidades, as suas injustiças. sus injusticias. Com seus pecados, Y entonces invalidaram sus pecados invalidaron la alianza, el pacto con Dios. Lo invalidaron e perderam. y perdieron. Hoje estão Hoy están chorando lágrimas. llorando lágrimas de sangre. Muitos com Muchos certeza estão nos seguramente nos están viendo en este momento assistindo, dizendo, eu diciendo, gostaria, ay, me gustaría estar ahí. se eu pudesse Ah, si voltar, pudiera volver atrás. Ah, eu perdi a oportunidade. yo perdí la oportunidad E de repente y de repente você não sabe, usted no sabe, mas Deus pero aceita Dios você. le acepta. Desde Desde que você usted venga a abrazar esta alianza, esta nueva alianza. e não faça a coisa Y no hagan las cosas porque era aquilo que você era sabia fazer. aquello que sabía Você hacer. pregava o Usted evangelho, predicaba el evangelio, bautizaba a las personas, sanaba a los enfermos, liberaba a las personas. Los demonios se sujetaban a usted vocês ficavam alegres y se ponían alegres y creían que esa alegría era la alegría del Espíritu y no era la alegría del Espíritu. Era la alegría por, por estar haciendo la obra que Jesús mandó hacer. Pero no era la alegría del Espíritu Santo. Tanto que Jesús dijo, alégrense no porque los demonios se sujetan a vosotros, pero porque vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Yo creo que entre aquellos que Jesús dijo, alégrense, no porque los demonios se sujeten a vosotros, porque yo creo que entre ellos estaba Judas Iscariote. Judas debía estar ahí. Ah, mira, los demonios también se sujetan a mí, mira nomás. Y él estaba robando del alfolí. Pero los demonios se sujetaban a él. Y después él creía que todo estaba bien con él espiritualmente. Y al final sabemos lo que le aconteció. Y así también son muchos, pero muchos que abrazaron la fe, que hicieron alianza con Dios, fueron sacados de Egipto, hicieron alianza con Dios, les estaba yendo muy bien, pero porque desviaron sus ojos de su salvación y priorizaron sus ojos en las ofrendas, priorizaron sus ojos en sus hechos, en sus maravillas, en sus obras. Ellos creían, eso que estoy haciendo, si yo estoy sanando enfermos, si estoy predicando el evangelio, si los demonios se someten a mí, entonces estoy bien con Dios. Esos pecaditos son muy pequeños y Dios ni los está viendo. O sea, jugando con Dios. Jugando con Dios. Y hoy están llorando. Entonces, mis amigos, y yo digo esto como si estuviera hablando con mis hijos, como si estuviera pasándoles a ellos mi herencia, dándoles la herencia. Aquí está. Mira, reciba lo que les dejo. Cuidado con su salvación. Jesús dijo, vigilad y orad. Vigilad y orad. Por más que nosotros vengamos a hacer, por más maravillosas que sean las obras que Dios ha confiado en nosotros y que estamos ejecutando, no es motivo para que creamos que somos alguna cosa. Nosotros siempre tendremos que estar con la cabeza agachada, con el rostro en el piso,
con el rostro en el piso, diciéndole, Señor, ten misericordia de mí y guárdame para no caer en tentación, não cair, no caer como tantos como tantos han caído ao nosso redor. a nuestro alrededor. Então você que está Entonces, no templo usted de que está ahí en el Salomão templo de Salomón e que no ano passado y que esteve com outros amigos el año seus pasado que estuvo não con estão otros aí, amigos suyos que no están que ahí, saíram, que salieron, e outros tantos y otros tantos que também estiveram que también nos anos estuvieron en los años anteriores e se alegraram, y se alegraron con Dios, mas hoje pero não estão mais no nosso meio. hoy ya no están entre nosotros. ¿Por qué? Porque Porque ellos invalidaron la alianza con Dios. No fui yo. não é a disciplina da No es la disciplina de la iglesia, a no. ordem La, do reino de Deus, não. la orden del reino de Dios, no. Simplesmente Simplemente eles, por eles mesmos, es que simplemente ellos, por ellos mismos, invalidaron la alianza con Dios. eles Ellos fizeram hicieron pedir o divórcio. o pidieron el divorcio. Essa é a realidade. Esa es la realidad. Agora, Ahora, Deus faz aliança Dios com um novo hace povo, alianza con un nuevo pueblo, nova casa de la Israel, nueva casa de novo Israel, Judá. con el nuevo Judá. Mas que nós, Pero que que nosotros, fazemos parte que hacemos dessa nova parte de aliança, esta nueva alianza, não venhamos cair, no vengamos a caer en não tentación, venhamos no vengamos na bobeira a, que deram a descuidar aqueles que como lo estão hicieron caídos à aquellos beira que da cayeron por el camino. Deus permitiu Dios que nós permitió que nosotros víssemos e presenciássemos viéramos esses testemunhos todos esos para que nós testimonios viéssemos colocar para que nossa viniéramos prova de hoje. pudiéramos Eu vou pensar al tentar respecto de ganhar nuestra o vida. máximo de pessoas, Trataré de ganar lo máximo de personas a vou Jesús, deixar de cuidar da pero minha nunca própria dejaré de salvação. cuidar de mi propia Porque salvación. quem é sábio Porque quien es sabio ganha os outros, mas gana a los primeiro otros, garante pero primero a garantiza sua su propia eternidade. eternidad. Não se brinca com Deus. No se juega con Dios. Não se brinca No se com juega o con diabo. Dios, ni con el diablo. Nós estamos Nosotros estamos servindo sirviendo al Altísimo. Enquanto Y estivermos mientras servindo ao estemos Altíssimo sirviendo al Altísimo con integridad, con santidad, nós temos fé nosotros para tenemos ajudar os fe outros para ayudar a los demás y tendremos fe para mantenernos de pie. Mas se nós Pero si nosotros deixarmos dejamos nossa boa consciência, nuestra buena conciencia, é claro, e se por supuesto y seguramente los demonios vão hasta se manifestar van a manifestarse, van a salir diante da nossa ordem, por nuestra orden, pero só para a gente se enganar. solo para que nos engañamos, que creamos que estamos llenos de Dios, pero que en el fondo, si estamos en pecado, si nuestra conciencia Alguma mácula, tiene alguna maldad, es nós não porque estamos bem. no estamos Você bien. que está nos assistindo Usted que nos agora, está viendo ahora, avalie sua evalúe su sua vida, salvação, su salvación, su alma, seu estado. queridos. Avalie a si mesmo. Evalúense a sí mismos. Ahora mismo, en este momento, Nesse instante, en este instante, e eu pediria, y yo pediría, nós acabamos de orar nosotros por todos acabamos de os orar povos, por todas as todos los pessoas, pueblos, todas las todos. personas, las Mas peticiones, eu quero orar por pero vocês. yo quisiera orar por ustedes. Sí, Agora eu não quero orar pelos ahora no outros, quiero orar não. por los demás, no. Os pedidos, não. Eu quero Por orar las por peticiones, você, quiero orar por ustedes. bispo. Pastor, obispo, esposa, Você que ustedes que por acaso de casualidad está balançando na están balanceando en la fe. fé. E talvez você tenha vindo Y tal ao vez templo, haya venido al templo você veio y usted vino para se consertar, para com Deus. Se arreglarse você con quer Dios. Si usted essa quiere, oportunidade, esa es la oportunidad. venha à frente Venga hacia para adelante. você deixar o seu Para que deje su pecado, sus errores, iniquidade, iniquidades, má consciência la mala conciencia e fazer uma nova aliança y hacer una nueva com nosso alianza Senhor Jesus con Cristo. nuestro Señor Você que quer Jesucristo. isso, Usted que quiere venha eso, à frente agora. venga aquí adelante ahora. Venha à frente do altar. Acérquese al altar. Não fique com vergonha, não fique No, que com no le dé pena, receio de alguém ver con la você preocupación de que alguien le vea achar um absurdo. y que crea un Muitos absurdo, porque muchos orgulhosos están al lado de afuera Não seja caídos. orgulhoso. No sea orgulloso. E diga, eu preciso. Diga, yo E eu necesito quero essa oração. y yo quiero Eu quero participar
esta oración. Yo quiero participar de esta oración. Estender essa oração para os outros que estão nos Nosotros que assistindo están agora, viéndonos em en casa, en el hospital, nas igrejas, en las iglesias, onde quer que você donde quiera que usted esté. quer essa oração, Usted quiere esta oración, quiere hacer una alianza con Dios, aliança eterna, una alianza eterna con el Altísimo. aproxime-se Entonces, do seu televisor, acérquese do seu computador, a su televisor, su computadora, del altar de la iglesia. aproxime-se agora, Usted que em nome do Senhor Jesus Cristo. ahí quiere, en el nombre del Señor Jesucristo. Yo pediría, Você que está usted que à frente, está acercándose, eu pediria até que diminuísse yo pediría a luz do templo, que la luz del templo, eu quero yo quiero que você não se sinta intimidado, que no mas se sientan intimidados. Pueden venir, não tenha vergonha, no tenga pena, no. porque Jesus Porque Jesús nos enseñó a orar el Padre Nuestro. e no Pai Nosso ele diz: Y en el Padre Nuestro Él dijo, "Perdoai os nossos perdona nuestras deudas o nuestros pecados como nosotros perdoado aos nossos devedores." perdonamos a nuestros Venha à deudores. frente, você que tenha a sua consciência manchada. Venga adelante usted que Venha se tenga consertar com su Deus. conciencia Não venha se manchada. consertar Venga a com o arreglarse bispo, não. con Dios, no con el obispo, con la iglesia universal, no. É se consertar com Es arreglarse con el Espíritu de Dios que está ahí. o Espírito Santo que está dentro El de você aí, Espíritu Santo que está dentro de usted ahí, orando por los demás, pero esquecendo-se de si mesmo. olvidándose de usted mismo. Pode vir. Puede acercarse. Eu quero orar por você. Yo quiero orar por usted, Todos vocês. por todos ustedes, Porque nada me porque agrada do que orar por aqueles nada me agrada más que orar por aquellos que están que caídos, estão de pé, por aquellos que graças a Deus. están de pie, Mas gracias os que estão a caídos Dios. é que precisam Pero de salvação. los que están caídos son los que necesitan salvación. Pecaram, os Los que estão no pecaron, pecado, los que os están en estão pecado, los que están caídos, precisam es que de mãos necesitan estendidas. Então nós estendemos de manos extendidas para ellos. Y nosotros extendemos las manos a ustedes ahora mismo en el nombre del Señor. Haga, mi Padre, esta diferença acontecer em la vida deste pueblo, mi Padre, pois és um pueblo que ha estado em ajuno, é um pueblo que ha clamado, Senhor, com todas as forças. Vem, mi Senhor, extenda agora tu mano, saque esta pessoa adelante, saque esta pessoa desta situação, traga a resposta que ela necessita, ó Deus de Israel. Não houve que haja clamado ao Senhor e não haja sido contestado, respondido. Levanta-te agora, Senhor, em favor desta gente e cambia a história de eles, meu Padre. Ó poderoso Deus de Israel, cambia essa situação. E honra, Senhor, esta persona que saiu muito temprano de casa em búsqueda, Senhor, de um milagre que só tu pode hacerlo. Escute o clamor desta madre, deste padre, deste jefe de família que se encontra, Senhor, desempregado. As deudas não cessam. Esta persona que terá uma enfermidade crônica, vem a curar, vem a resgatar, vem a levantar esta persona que hoje vino, Senhor, cambiar a história de sua vida. Esta persona, meu Padre, que chegou a tu casa hoje angustiada, Senhor, vítima da depressão, vítima de um dolor en alma. Ó Deus soberano, ó Senhor de los sábados, manifesta tu em nome do Senhor Jesus. En el nombre del Señor Jesús, mi Padre. Ó Espírito Santo, Oh Espíritu Santo, só tu conheces solo tú conoces nossas mentes, nuestra mente, nuestro corazón, profundezas. la profundidad. E ninguém melhor do que o Senhor Y nadie mejor que el Señor para saber o que se passa. para saber lo que pasa dentro de cada uno. Eu peço Yo le pido por essas pessoas, meu Pai. por esas personas, mi Padre. Nada justifica Nada o justifica nosso pecado nuestro pecado a no ser arrependimento. el arrepentimiento. Nada justifica
Nada as justifica nossas faltas, falhas, nuestras fallas. porque Porque um dia essas pessoas un día estas firmaram personas contigo aliança, firmaron un pacto contigo, una alianza, pero cayeron. mas agora estão aí. Pero ahora están ahí. Elas são Ellas son aquela como mulher que fora pega em aquella mujer adultério. que fue agarrada infragante en adulterio y que Jesús Disse para os dijo que ali estavam, a los que allí quem não estaban, tiver pecado, los que no jogue a tengan primeira pecados, que tiren, que lancen la primera piedra. pedra. Meu Pai, Mi Padre, todos nós unimos-nos todos nosotros nos unimos para ajudar essa criatura, para ayudar a esta criatura, para levantar a esta criatura, para apoyar a esta criatura, para emprestar para prestarle a nossa perna nuestra pierna, para que ela possa caminhar, para que ella pueda caminar con nosotros, para que ela possa continuar para que ella pueda continuar nessa jornada. en esta jornada de la fe. Então eu te peço, Entonces yo te meu pido, Senhor, mi Señor, haja luz, haya luz, haya luz nessa criatura, en esta criatura, haja o perdão, haya el agora, perdón ahora, haja salvação, que haya salvación en esta vida. ó poderoso, Oh de Israel, poderoso de Israel, remove remueve de la mente, del corazón enganador, engañoso, remove de dentro remueve de adentro, intelecto, del intelecto, na consciência, en la conciencia, remueve aquele sentimento aquel sentimiento de culpa e fala y habla, paz agora. hazla tener paz Em ahora. nome do Senhor Jesus, En el nombre del Señor Jesús reciba paz, e meu amigo, mi amiga, mi amigo, receba paz, reciba paz ahí donde usted está. seja livre Sea libre do seu passado, de su pasado triste para começar uma vida nova. para empezar una nueva vida. Levanta-te e anda, disse o Senhor. ao Levántate y anda, le dijo el Señor al paralítico. para você, Y nosotros les decimos levante-se, a ustedes, levántense y comience a andar, a caminar, caminhar, olhando para mirando hacia adelante, nem para um lado, nem para ni hacia un lado ni al otro, siempre hacia adelante, porque Deus porque Dios faz uma nova aliança com você agora. hace una nueva alianza con usted ahora. Você faz uma nova aliança, Usted hace una nueva alianza con Él, uma aliança, una alianza eterna, uma aliança una alianza que você promete que usted promete não quebrar, no romper, uma aliança que una alianza que usted envolve a sua própria envuelve su propia vida, própria salvação, su propia salvación, la salvación de su propia alma, em nome do Senhor. en el nombre del Señor Jesús. Seja livre Sea libre para começar para uma vida nova. comenzar una nueva vida a partir de ahora. Isso. Eso. E em nome do Senhor Jesus, Y en el nombre del Señor Jesús, fale com Ele, hable con Él, agradeça, agradézcale, exprima sus sentimientos de gratitud, reconhecimento, de reconocimiento por el perdón ahora, en este momento, ahí donde usted está, e receba um espírito y recibe el espíritu de la paz, aí onde você está. ahí donde usted está, Seja curada a sea sua alma, sanada su alma, seja livre a sua alma sea libre su alma toda de acusação toda acusación, de toda la culpa, para você começar uma vida nova a partir de para que usted empiece una nueva vida a partir de ahora. Em nome do Pai, En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. aleluia. Aleluya. Louvado seja Alabado sea o nome el do nombre Senhor Jesus Cristo. del Señor Jesucristo. Amém. Amén. E graças a Deus. Y gracias a Dios. Fica com você, Renato, Renato, a sequência da sigue reunião, em contigo nome do Senhor. la reunión en el nombre de Jesús. Amén. Que saudade de ouvir tua voz.
escuridão da noite, em trevas tornei os meus dias. Ah, que vontade de andar contigo pelo jardim, na viração dos dias, pegar em tuas mãos e voar pela imensidão da terra e te adorar. Ah, que vontade de dizer a ti tudo que aprendi nesse jardim, jardim da inocência. Ah, que vontade de andar contigo pelo jardim, na viração dos dias, pegar em tuas mãos e voar pela imensidão da terra e te adorar. Ah, que vontade de dizer a ti tudo que aprendi nesse jardim, jardim da inocência. Você que nos acompanha aí por essa transmissão y sente saudade, Usted que acompaña desse jardim, la transmisión y extraña este jardín. amanhã domingo, Mañana você Mañana vai domingo cancelar tudo, va a todos os cancelar seus planos. todos sus planes. Mesmo que o seu plano era Aunque dormir, su plan era dormir, va a cancelar todo e vai colocar Deus à frente, y colocará a vai Dios buscá-lo, por vai delante, se va a aproximar do buscarlo, altar, va a acercarse al altar, a igreja universal mais próxima. buscar la iglesia universal más cercana y va a decir: Dios, Eu quero yo quiero recomenzar, eu quero fazer tudo diferente, yo quiero hacer todo diferente, eu quero ser diferente, yo quiero ser eu quero diferente. mais olhar para trás, Ya no quiero mirar hacia eu atrás, não quero mais viver de passado, ya no quiero más vivir del pasado, viver de mágoas, vivir de rencores, de lamentaciones. eu quero olhar para ti, Quiero mirar e hacia andar ti contigo, y andar em contigo nome de Jesus. en el nombre de Isso você vai Jesús. fazer. Eso es lo que usted va a hacer mañana mismo. Decida aí dentro de Decida ahí en su interior que você vai voltar que usted va a regresar a este jardín em nome do en Senhor. el nombre del Señor Jesús. Oh Padre, E todos os que estão, y que todos los que están conectados, todos tus siervos, onde quer que eles donde quiera que estejam estén agora, ahora, que o Senhor renove que el essa Señor aliança, renueve esta alianza, mi Padre, renove o y temor renueve el temor no nosso coração, en nuestro corazón para com esta nova para con aliança, esta nueva que alianza, não venhamos quebrar que no vengamos a nova aliança, a romper la nueva alianza, mi Señor, mas sim valorizá-la, pero sí valorarla, respeitá-la, temerla, respetarla, tratá-la com toda tratarla honra, con todo el todo honor, temor honra y temor dignidade que ela y merece. dignidad que merece. Esta aliança, Esta alianza com a palavra que nós con la fizemos palabra contigo, que hemos hecho em contigo, nome do Senhor en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Receba aí agora Reciba ahí ahora o el perdón, lavar da sua alma, el lavar de su alma, renovo da sua el fé, renuevo de su fe, continuar, para seguir para adelante, seguir. para seguir. Você que pensava que não Usted que aguentava pensaba mais, que ya no não estava soportaba dando más, que ya no podía más. Você que estava pensando Usted que estaba pensando en desistir, en tirar la toalla, em sair da corrida, en salir, abandonar la carrera. No, no, é só mais um pouquinho, solo un poco más. é só mais Es solo un poco más. Continue correndo, Siga corriendo. continue, meu amigo, Siga, minha mi amigo, mi compañero. continue correndo, Siga com os olhos corriendo, no Senhor Jesus, con los ojos en el com os Señor olhos no Jesús, céu. con los ojos puestos en el cielo. Siga Você corriendo. só acha, só Usted solo pensa, só sente cree, piensa, que não vai siente conseguir, mas isso que é no podrá. mentira. Pero eso es É o seu mentira. coração Es su mentindo corazón pra você. mintiéndole.
son las voces de este mundo, es Satanás diciéndole que no podrá. Pero la voz del Espíritu Santo dice, yo estoy contigo. Yo estoy contigo hasta el fin. No te dejaré, no te desampararé. Yo estoy contigo. Entonces, siga luchando, siga corriendo hasta que usted pueda completar la carrera. Sí, completar la carrera y oír de su Señor. Bienvenido, siervo bueno y fiel. Bienvenido. Entra en el gozo de su Señor. Aleluya. Aleluya. Te alabamos, oh Padre. Te alabamos, Espíritu Santo, y te adoramos en el nombre de Jesús. É só mais pouco que a noite acaba. É só mais pouco e a noite acaba. E o meu milagre, bem de manhã chegará. É só mais pouco. É só mais pouco. Que as lágrimas rolam. Que as lágrimas rolam. É só mais pouco. Que a noite acaba. E a noite acaba. E o meu Senhor. E o meu Senhor. E o meu Senhor virá. É só mais pouco, é só mais pouco que as lágrimas rolam. É só mais pouco e a noite acaba. E a noite acaba. E o meu Senhor. E o meu Senhor, muito em breve virá. É só mais pouco. É só mais pouco que as lágrimas rolam. É só mais pouco e a noite acaba. E a noite acaba. E o meu Senhor, e o meu Senhor virá. E o meu Senhor, o meu Senhor virá. Aleluia, meu Pai. Aleluya, mi Padre. Oh Espíritu Santo, te adoramos, te alabamos, te agradecemos con toda nuestra fe, con toda nuestra alegría. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, gracias, mi Padre, sé glorificado en nuestras vidas. Reciba, mi Señor, nuestra entrega, nuestra vida, y que tu Espíritu Santo venga a renovar nuestras fuerzas ahora. Y en tu jardín, mi Señor, fortalecernos y llenarnos de paz, pero al mismo tiempo del estado de atención, porque aunque en el jardín debemos estar atentos hacia las serpientes que se acercan, con palabras lisonjean y tan compuestas. Sí, mi Padre, danos este estado de vigilancia, de alerta, mi Padre, mientras esperamos tu venida, tu regreso. En el nombre de Jesús, aleluya. Que as lágrimas rolam, é só mais pouco e a noite acaba. E o meu Senhor, e o meu Senhor, muito em breve virá. É só mais pouco. É só mais pouco.
te louvamos e te agradecemos. Aleluya, mi Padre, te alabamos y te agradecemos desde ahora y para todo el siempre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y gracias a Dios, en el nombre del Señor Jesús. Gracias a Dios. Amén. Pueden tomar asiento. Gracias a Dios. É só mais pouco Que as lágrimas rolam, só mais pouco, e a noite acaba, e o meu Senhor, muito em breve virá. É só mais pouco, que as lágrimas rolam, só mais pouco, e a noite acaba, e o meu Senhor virá. E o meu Senhor virá. Eu não vou olhar pra trás em meio às lutas. Já cheguei aqui, não posso recuar. Firmarei meus passos em tua palavra. Posso confiar. Eu posso confiar. É só mais pouco que as lágrimas rolam. É só mais pouco que a noite acaba. E o meu Senhor, muito em breve virá. É só mais pouco, que as lágrimas rolam, só mais pouco, e a noite acaba, e o meu Senhor virá. Amén. Isso que o texto sagrado Y eso es lo que el texto sagrado dice en Hebreos 10:37. Porque un poco más de tiempo, ainda pouquinho de en un poco más de tiempo, e o que há de y lo que ha de venir, vendrá tardará. y no tardará. Então, Entonces, quando você estiver pensando, poxa, cuando usted esté pensando, no, ya no voy a soportar, está difícil, puede desistir, tirarle la toalla, no soportaré, isso é demais. eso es demasiado, ya no puedo más, Para mim deu, ya, suficiente para mí. vem para você. Cuando esa voz venga hacia usted, Está faltando pouquinho. es porque solo falta un poco más, Você só precisa solo un poco más, solo necesita continuar corredor. como un atleta que Ele sabe él sabe que no meio da corrida que en medio de la carrera, el atleta, el maratonista sabe que começar é fácil, empezar es fácil, mas no meio da corrida pero en medio de la carrera, el cuerpo, todos los músculos del cuerpo, os ossos, los huesos, todos los órganos de su cuerpo começam a dizer pra empiezan a decirle, ya no se puede más, para, detente, descansa, descansa, você está cansado, estás cansado, tienes sed, tienes hambre, o corpo está doendo, tu cuerpo te está doliendo, detente. Quem é o vencedor? Quem é que ¿Quién es el vencedor? ¿Quién vencerá? ¿Quién es el que gana la carrera? ¿Quién es el que cruza la línea de meta? Aquel que dice, pro seu corpo, pra essa le dice a su cuerpo, a esa voz en su cabeza, só mais pouco, solo un poco más, só mais pouco. solo un poco más, voy a continuar, continuaré y llegaré. É esse que ganha. Ese es el que gana. A salvação é
La salvación es solo para vencedores, no es para los desertores, no es para quien desea, es para quien vence. Amén. Solo un poco más, un poquito más de tiempo. Y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y después todavía dice, mas mi justo vivirá por la fe, y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. O sea, quien retrocede no agrada a Dios de cualquier manera. Vamos a honrar a nuestro Señor ahora con aquello que es la expresión y la extensión de nuestra fe, la extensión de nuestra alabanza, la extensión de todo lo que nosotros hacemos en dirección a nosotros. Es nuestra ofrenda. La ofrenda ella capta todo eso y es expresada a través de un gesto. Entonces, ahora el Espíritu Santo pedirá de cada uno de nosotros que marque ese momento. Así como los héroes de la fe, los patriarcas, acostumbraban a marcar momentos especiales en su vida con la construcción de un altar. Cuando Dios hablaba con ellos, cuando estaban en situaciones de peligro, en fin, momentos específicos e importantes en su vida, ellos levantaban un altar y sacrificaban a Dios. Si ese momento es marcante en su vida, es importante para usted, entonces también presentará su ofrenda en el altar, en el nombre de Jesús. Cierre sus ojos, por favor. Espíritu Santo, oh mi Padre, como tu siervo dijo hace poco, muchos estuvieron aquí, en una reunión como esta. Por cualquier razón no lo están, pero pueden volver. Hasta esos, si quieren, pueden volverse al altar. Y nosotros que aquí estamos, mi Padre, tenemos ahora la alegría, el placer de marcar este altar con nuestra ofrenda, con nuestra sangre, con nuestras lágrimas. Marcar este altar para que no vengamos a olvidarnos de que aquí llegamos, el Señor habló con nosotros, el Señor ha cuidado de nuestra alma, renovó nuestra fe, renovó nuestra perseverancia, nuestra confianza, renovó su cuidado con nuestra alma. Entonces, mi Padre, con mucha alegría y satisfacción y placer, nosotros ofrendamos a ti, porque el Señor y solamente el Señor es digno de toda nuestra alabanza y adoración. Que nosotros siempre hagamos más para ti que para nosotros. En el nombre del Señor Jesús, mi Padre, recibe ahora nuestras ofrendas, alabanzas, en el nombre de Jesús. Amén. Y gracias a Dios. Si usted quiere, puede acercarse ahí y colocar su ofrenda en el alfolí más cercano. Y usted que nos ve por las redes sociales, puede hacer usted su ofrenda también a través de estos medios.
Amén. Si a usted le gustaría adquirir una Biblia aquí, del templo, la Biblia, ¿no? Con los comentarios del obispo, los comentarios de fe, entonces tendremos aquí las Biblias en los rincones del altar. Y usted puede adquirir, cuestan 150 reales, para que pueda darle de regalo a alguien con la palabra de Dios, que tantos quieren callar, tantos quieren impedir. Este libro que es prohibido en muchos países. Usted tal vez nunca se ha detenido a pensar qué tan poderoso es este libro que algunos gobiernos le temen. Satanás quiere eliminarlo, pero Dios ha preservado su palabra a lo largo de los siglos, porque la palabra es de Él y Él cuida de su palabra. Y nosotros debemos recordar que la alianza que Él ha hecho con nosotros fue con la palabra. Entonces es la palabra la base de nuestra vida. Y es el mejor regalo que se puede dar a sí mismo, es meditar en ella de día y de noche. Sea en el texto, sea esta Biblia, con los comentarios del obispo, sea la Biblia en tu celular, lo que sea, pero que todos los días medite en la palabra de Dios, porque ella es y será la roca para usted y nunca será tumbado. Si quiere adquirir la Biblia, aquí estará adelante. Si quiere este souvenir, este recuerdo del templo con el llavero, qué es lo que Jesús haría, para que ese llavero le recuerde siempre en cada situación, que usted guíe sus actitudes con esta pregunta: ¿qué es lo que Jesús haría en mi lugar si estuviera aquí? Entonces esta pregunta debe guiar todas nuestras decisiones. El llavero cuesta 20 reales. Si quiere, venga adelante y rápidamente para que avancemos con los siguientes puntos. Vamos a consagrar el aceite enseguida. Venga rápidamente, por favor. Promessas do Senhor, tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu poder brilhará e sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e confiar em Deus. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e confiar em Deus. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu poder brilhará e sempre cuidará de mim. Amén. Mientras terminan acá, vamos a ver el corto de la nueva novela bíblica, Reyes, y me gustaría que pusieran mucha atención. La novela comenzará el próximo mes y no será una novela más de la Biblia, será algo muy, muy, muy especial y una propuesta muy diferente. Vamos a acompañar. O futuro de
estão levando o povo do Senhor a transgredir. Falta de consideração tem vocês, levitas, que adoram enganar o povo. Falam! Vocês falam, mas vocês só queriam roubar nossas ofertas. Os escolhidos. Agora esse é o nome dado para mentirosos e enganadores. Depende de suas escolhas. Eu preciso saber como é que os filisteus se aproximaram tanto assim do tabernáculo. Qual foi mesmo o recado do filisteu? Que ia matar todos nós. Obed, que chance temos? Deus está com quem estiver com ele. É nisso que temos que nos apoiar. Quando um homem peca contra Deus, quem poderá interceder por ele? Nós sabemos disso bem. O futuro de uma nação também. Para que vocês se lembrem que foi aqui que Deus se manifestou a nós. E foi aqui também que esse mesmo povo o afrontou. Reis, primeira temporada. A decepção. Em breve, na Record TV. Todos, vamos abençoar, listo, vamos a consagrar el aceite. Por favor, los pastores que traen el aceite, los pastores que ahí lo tienen, que para que sea consagrado, sosténganlo en sus manos. Y todos los que están por la transmisión en todo el mundo, en el día 30 de enero, nosotros vamos a distribuir este aceite para las personas, en una actitud de fe y de obediencia a la palabra de Dios. Que siempre uso el aceite desde para consagrar a reyes, como también para sanar a los enfermos. Uso el aceite para mantener la luz del templo encendida. El aceite es el símbolo del propio Dios. Entonces vamos a consagrarlo ahora con todos los pastores, miles de pastores y obispos de todo el mundo, para que cuando usted lo reciba, entonces el poder de Dios sea derramado sobre su cuerpo, su familia, su casa, su negocio y principalmente sobre su corazón, sobre su espíritu, su vida con Dios. Cierre sus ojos ahora. Señor nuestro Dios y nuestro Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, nosotros consagramos ahora este aceite, oh Dios. Presentamos al Señor este aceite que es símbolo de tu Espíritu Santo. Acuérdate, Señor Jesús, de cuando llamaste a tus discípulos. El Señor les dijo que llevaran un poquito de aceite y donde encontraran a un enfermo, a un endemoniado, lo ungiera con aceite, que él sería sanado y liberado. Entonces, mi Padre, nosotros pedimos ahora esta misma virtud sobre este aceite, para que cuando esta persona que reciba de él unja su cuerpo, que esté con cualquier enfermedad, sea la que sea la enfermedad, sea cual sea el diagnóstico médico, si ella tiene dolor, que desaparezca ese dolor, que desaparezca la enfermedad. Todas las enfermedades sean revertidas, oh Dios, y el cuerpo enfermo sea sanado. Aquel que tenga un vicio, mi Señor, y sea ungido con este aceite, que le dé asco de ese vicio y sea liberado. Los demonios que estén oprimiendo a sus víctimas, que huyan de ella, mi Padre, y con este aceite sea restaurada la fe de aquel que se alejó, de aquel que está incrédulo, aquel que está necio, que ya no cree en el Señor. Que su fe sea restaurada, que el familiar, mi Padre, que todavía no se ha vuelto a ti, que venga a ser transformado y se convierta, que venga a nacer en su interior el interés en buscarte y la sed de la salvación. Oh mi Padre, nosotros bendecimos ahora este aceite para que nuevos siervos también nazcan, nuevos discípulos, nuevos obreros, nuevos pastores, nuevas esposas de pastores, misioneras, mi Padre, nuevos siervos para ti sean consagrados con este aceite. Y acontezca durante todo este año, mi Padre, cosas nuevas y más grandes,
cosas diferentes por el poder de la unción que el Señor nos da. Nosotros consagramos a ti ahora este aceite y todos aquellos que creen digan amén y gracias a Dios. En el nombre del Señor Jesús. Gracias a Dios. El día 30 de enero, en todas las iglesias universal del Reino de Dios, usted recibirá un frasco gratuitamente de este aceite. Una única vez este año. Y el Espíritu Santo usará de este aceite hoy, como lo usó en el pasado, para cambiar su vida. Gracias a Dios. Pueden tomar asiento. Antes de terminar, me gustaría remarcar la importancia de la oración. Y yo le digo a todos los pastores, obreros, a todos nosotros, cuando nosotros hablamos de oración, ¿cuáles son los obstáculos y desafíos de la oración? Usted sabe que hoy la oración es tratada de una manera cualquiera. Hablar con Dios es algo sencillo. En el pasado, solamente los sacerdotes tenían ese acceso. Solamente el sumo sacerdote entraba en el Santísimo Lugar una vez al año. Solamente el profeta hablaba con Dios y entregaba el mensaje de Dios a las personas. Las personas no tenían esa libertad, esa confianza, ese acceso al Santo de los Santos como nosotros hoy lo tomamos como... si el pueblo antiguo pudiera mirar hacia el futuro, el pueblo de la época de la Biblia pudiera ver nuestros días y vieran cómo nosotros todos a través del Señor Jesús fuimos hechos sacerdotes. Todos nosotros por medio del Señor Jesús, que se volvió nuestro sumo sacerdote y entró en el Santo de los Santos, primero en el cielo que nosotros, y nos hizo sumos sacerdotes, nos hizo sacerdotes con Él. Y como nosotros, teniendo acceso, muchas de las veces despreciamos, no usamos este acceso, este beneficio, este pueblo del tiempo de la Biblia se pondría en shock. Se pondría ahora sí que espantado. O sea, ¿cómo ellos pueden hablar con Dios cuando quieran y no lo hacen? Y sí, ese es el problema de los días actuales, incluso de la iglesia. Lo que nos impide, no impide, pero se pone como obstáculo, una manera de impedir la oración. ¿Por qué nosotros no oramos como deberíamos? Bueno, hay algunas razones obvias. Una, flojera. Flojera. Es más fácil que usted pida que alguien ore por usted. Ay, y me acuerdo que, fulano está orando por mí, el pastor ora por mí, alguien ora por mí. Flojera. Usted creer que alguien orará por usted. Es mucho más fácil pedir oración. Otra es la presunción de que Dios ya sabe lo que necesitamos. Entonces no hace falta orar. Como Dios es bueno, Dios es justo, Dios es fuerte y poderoso, Él nos va a bendecir porque Él es Padre, Él es bueno. Entonces ni hace falta pedirle. Pero eso no tiene base en la Biblia. Al contrario, la palabra dice, hasta ahora nadie pidieron en mi nombre. O sea, el mismo Dios, sabiendo que vamos a hablar antes de que lo hagamos, Él quiere escuchar nuestra oración. ¿Qué quieres que te haga? Jesús preguntaba. Entonces, Dios quiere que nosotros expresemos nuestra oración. ¿Por qué? Porque la oración es una confesión de dependencia. Cuando nosotros oramos, nosotros estamos confesando, admitiendo que estamos dependiendo de Dios. Que no depende de la fuerza del brazo, no somos nosotros, es Él. Entonces,
Otro motivo por el que no oramos es este orgullo de creer que no necesitamos orar porque nuestro papá en el cielo va a hacer lo que necesitamos aunque no le pidamos. Pero la palabra de Dios muestra que las manos de Dios se mueven por nuestras oraciones y por nuestros ayunos. Por la oración de un hombre, Dios cambió e hizo el sol y el tiempo volver atrás. Dios hizo que el tiempo retrocediera. Dios obró las leyes de la naturaleza a causa de la oración de un hombre. Dios que no vuelve atrás lo hizo cuando Ezequías oró y reclamó con Dios en oración al respecto de lo que Dios ya había hablado, que iba a morir en aquel hecho. Entonces su oración tocó el corazón de Dios e hizo que Dios cambiara sus planes. Entonces nosotros sabemos de eso, predicamos sobre eso, pero necesitamos practicarlo. Y este año de 2022 será un año de oración y ayuno en la Iglesia Universal. ¿Por qué? Porque no hace falta que explique las razones. Todos sabemos los desafíos que tenemos ante nosotros, desafíos enormes. Está ahí una vez más otra ola del virus, de pandemia. Tenemos ahí las elecciones este año y amenaza. Uno no sabe si se queda o si se va, que de igual manera te va a ir mal. O sea, aquella situación. ¿Quién nos librará? Nos va a socorrer. ¿Quién puede cambiar la situación de nuestro país? Solo Dios. Y para eso es la oración, es el ayuno. Entonces, ¿qué haremos? Ustedes ya saben de los 3 días de ayuno que comenzaremos en este lunes, el día 10, el día 12 y día 14. Lunes, miércoles y viernes, los 3 días de ayuno y oración. Pero no será solo eso. Todos los días en este año yo pedí que se hiciera una especie de tapete de oración, como mañana lo recibirá en la iglesia, para que este tapete que aquí tiene la palabra de Dios, que dice, mi pueblo, que se llama por mi nombre, se humilla y ora y busca mi rostro, se convierte de sus malos caminos, entonces yo los oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. Eso es una promesa de Dios. Cuando Dios hace una promesa es porque Él quiere cumplirla. Es porque Él nos está desafiando a hacer nuestra parte para que la parte de Él pueda ser hecha. Entonces, la promesa solo es desencadenada, solo es hecha cuando nosotros hacemos nuestra parte. Si mi pueblo hace eso y eso y eso, yo haré aquello, aquello y aquello. Entonces, nosotros haremos nuestra parte en esta promesa. Usted tomará todas las mañanas este tapete de oración al pie de su cama o frente a una silla. Puede tomar una silla y poner en su recámara, donde usted quiera orar, su escritorio, y todos los días, al menos una vez al día, Daniel hacía eso 3 veces al día. Nosotros vamos a doblar nuestras rodillas y vamos a clamar, vamos a orar. ¿Orar por qué? ¿Para qué, obispo? Por todo. Todas nuestras preocupaciones y ansiedades, problemas, enemigos, dificultades, necesidades, todo. Lo que no podemos resolver, vamos a llevarlo a Dios en oración. Vamos a llevárselo a Dios en oración. Amén. Entonces vamos a hacer esto con más intensidad, con más frecuencia, más fuerza. Y siempre que usted pueda, usted va a consagrar un ayuno. Un ayuno, una vez a la semana, 2, ahí cada quien con Dios. Orar será todos los días. Y el ayuno usted hace según su condición y según su fe. Nosotros vamos a orar y clamar por nuestro país, porque
Solo Dios para cambiar nuestra situación y para librarnos de los enemigos que ahí quieren devorarnos y ver nuestra destrucción. Quiero aprovechar y llamar a los hombres de Dios que están aquí ahora y que están actuando en la vía pública para doblar sus rodillas aquí conmigo. Yo quisiera llamar a los obispos, pastores que están actuando en la vida pública para que doblen las rodillas aquí por nuestra nación. Pongámonos de pie, por favor. Si quiere doblar ahí sus rodillas donde está, también lo puede hacer. Pero los pastores y obispos y esposas, miembros, obreros que están en la vida pública, que vengan aquí y doblen sus rodillas en el altar conmigo, en el nombre de Jesús. Eso. Ahí donde usted está, usted va a orar y vamos a orar por nuestra ciudad, vamos a orar por nuestro país, vamos a orar por el pueblo de Dios, en el nombre del Señor Jesús. Mi Dios y mi Padre, oh mi Señor, el Señor ha visto la situación de este país y de todos los países del mundo, todas las naciones del mundo. El Señor ha visto eso, mi Padre. Y el Señor también envió a sus siervos, a sus discípulos, a todas las naciones de la tierra para predicar su palabra. Pero en este exacto momento, mi Señor, hay innumerables naciones en el mundo en que tu palabra no puede ser predicada, no puede ser abiertamente divulgada. Y eso quieren hacer en nuestro país también, mi Padre. Quieren callar a aquellos que predican el Evangelio. Quieren quitarle la voz de aquellos que hablan de tu palabra. A aquellos, mi Padre, que ya dijeron que si vuelven al poder, van a sacar ese derecho de aquellos que predican el Evangelio. Van a cerrar la boca de aquellos que hablan de tu palabra. Pero, mi Padre, en el nombre de Jesús, doblamos nuestras rodillas ahora delante de ti. Y te pedimos, ten misericordia de tu pueblo. Ten misericordia de esta nación, mi Padre. Ten misericordia de aquellos que están viniendo detrás de nosotros, la nueva generación que ha sido robada de su inocencia. Los niños, mi Padre, que nada tienen de culpa, están siendo robadas de la oportunidad, mi Señor, de tener su inocencia guardada, protegida. Están siendo, Señor, abusadas literalmente, con enseñanzas contrarias a todo lo que tu palabra enseña, y eso en manera de ley, con apoyo de la ley. Oh, mi Padre, en el nombre del Señor Jesús, ten compasión de tu pueblo, ten compasión de la familia, ten compasión de tus siervos, mi Padre. Mira hacia esta tierra, te pedimos y oramos, mi Señor, no permitas que aquellos que son enemigos de la cruz vengan a avanzar, vengan a estar en posiciones y en sillas como si fueran dioses, mi Señor, como si fueran señores, dando órdenes y haciendo su propia voluntad en los demás. Oh, mi Padre, en el nombre del Señor Jesús, levanta hombres y mujeres entre nosotros y en nuestro país para hacer la justicia, para practicar la justicia, la verdadera justicia, y no la justicia enmascarada, maquillada, con palabras bonitas que son propagadas por ahí. En el nombre del Señor Jesús, nosotros te pedimos, mi Señor, nosotros nos doblamos ante ti. Escucha nuestra oración, que tu mano, Señor, sea sobre nosotros y todo lo que hagamos, mi Padre, y que el Señor venga
a usar estos tus siervos, donde quiera que estén, para representar, mi Padre, los intereses de la justicia, del pueblo, de todo el pueblo, en el nombre del Señor Jesús. Bendice a tus siervos aquí ahora, en el nombre del Señor Jesús. Extienda sus manos, póngase de pie aquí ahora para los hombres de Dios, las mujeres de Dios que están aquí en el altar. En el nombre de Jesús, mi Padre, que ellos sean instruidos y guiados por tu Espíritu Santo, como en el pasado el Señor usó. El Señor usó de tus siervos para hacer tu voluntad. Que el Señor venga a usarlos para que ellos también sean guardados por ti. En el nombre del Señor Jesús yo te pido y te agradezco. Y todos los que creen digan amén y gracias a Dios. Amén. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Muchas gracias. Ahora, en la última oración, me gustaría llamar acá adelante los que tienen disposición para el altar. Usted que es obrero, miembro de la iglesia, usted que tiene el Espíritu Santo, y usted dice: obispo, estoy poniendo mi vida en la disposición de Dios, lo que Él quiera de mí, lo que Él quiera para mí. Y no estoy llamando a quién quiere ser pastor, quién quiere ser eso, aquello. Primero, que no es lo que usted quiere, no es lo que nosotros queremos. El siervo solamente sirve. Entonces, por definición, el siervo no tiene voluntad, porque él vive para servir la voluntad del Señor. Entonces, no es lo que usted quiere. Hay gente que quiere ser pastor, nunca será, porque no entendió nada sobre la obra de Dios. Entonces, no es lo que usted quiere. Ay, yo quiero el altar, yo quiero el altar, yo quiero el atrio. Ya se equivocó por ahí, porque no es lo que usted quiere. Entonces, no estamos llamando a quien quiere, estoy llamando a quien tiene disposición. Estoy llamando a quien dice: si Dios quiere algo de mí, estoy listo. Si Él quiere que vaya a África, me voy a África, a China, a los países árabes. Si quiere que vaya en medio de Amazonas, entre los indios, o que me quede aquí y nunca salga de mi ciudad, así haré. ¿Qué es lo que Él quiere de mí? Yo estoy listo. Hago de mi vida un sacrificio vivo. Mi voluntad, mis planes y proyectos personales, todo eso yo lo coloco en el altar. Lo que Dios quiera, yo estoy preparado. Heme aquí. Heme aquí. Entonces, si usted quiere presentarse con esta disposición, como si usted escuchó el mensaje del obispo ayer, él habló sobre ese heme aquí. Y quiere decir el himene, cuando allá en Israel alguien dice himene, dice: mi vida yo la coloco en disposición de este propósito. Si el soldado va al ejército, él sabe que se dispone a morir por la causa de la nación. Entonces no hay vuelta atrás, como leímos hace poco. Si alguien se retira, mi alma no tiene placer en él. Entonces, ¿quién dice heme aquí a Dios? No es un heme aquí con una fecha de caducidad, con condiciones. Es un heme aquí desde que sea aquí en este lugar, desde que sea allá. No, es sin condiciones y sin reserva. Si usted está dispuesto a sacrificar planes personales, familia, sueños, todo, por la obra de Él. Entonces, si usted quiere disponerse, entonces venga aquí ante el altar, porque aquí haremos esta última oración en el nombre de Jesús. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim?
mim a procurar. Quem quer ir por mim A procurar. Almas que no mundo vão chorando. almas que no mundo vão chorando, Sem da salvação participar. sem da salvação Participar. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas no altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegre atendo ao teu mandar. Muitos são os que vão expirando. muitos são os que Vão expirando. Sem ter esperança de ver Deus. sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa lhes anunciando. Vai depressa lhes anunciando Que Jesus os leva para o céu. que Jesus os leva Para o céu. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Sim, alegre atendo ao teu mandar. Sim, alegre atendo ao teu mandar. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Mi Padre, en el nombre del Señor Jesús, lo que el Señor nos ha ordenado a orar para que el Señor enviara trabajadores para tu obra. Mi Padre, a ceifa está maior la mies está más grande que nunca que os trabalhadores mais poucos. y los obreros más pocos que nunca, mi Padre. Entonces, Senhor, Señor, olhe aqui mira aquí estes que estão dizendo, hacia estos que están diciendo, al menos están diciendo, yo no sé dentro deles, lo que está dentro de ellos, mas estão dizendo, pero están diciendo, heme aquí, usa-me, úsame, envia-me a mim, envíame a mí, meu Pai. mi Padre, Revela, revela, revela aqueles que o Senhor, revela a aquellos que el Señor ha escogido, revela aqueles que o Senhor, revela a aquellos que el Señor quiere enviar, mi Padre, porque os nossos olhos porque nuestros ojos se engañan con la apariencia. vemos o coração. Nosotros no vemos el corazón, pero el Señor lo hace. Como Samuel, Entonces, como Samuel para ungir, fue dirigido para ungir a David, dirígenos, 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 ó Pai, dirígenos, mi Padre, dirígenos dirígenos para escolher para escoger aqueles que querem a aquellos que quieren servirte o están dispuestos toda a fé, toda a força. de toda la fe y toda la fuerza de servirte. Guia os nossos olhos, Guía nuestros ojos, não pela aparência, no por la apariencia, mi Padre, mas pero guia-nos para o Espírito. guíenos para el Espíritu. Espíritu, Em nome do Senhor Jesus, ainda en el nombre del Señor Jesús, aunque servo ou serva estiver estos siervos o siervas atrás das malhadas, estén allá escondidos, ajude-nos, ayúdenos a encontrarlos. faça-o vir à frente, Hágalos venir adelante, mi Padre, que ele para que possa ser Él pueda ser enviado por ti, ungido por ti, ungido por el Señor, preparado por ti con tu Espíritu Santo. do Senhor Jesus. En el nombre del Señor Jesús, Meu Pai, derrama, mi Padre, teu Espírito agora, de tu Espíritu ahora sobre estos que están aquí disponibilizando y se disponibilizan, y donde quiera que estén, en cualquier parte del mundo, en todo el mundo, donde haya un siervo, una sierva ahora, disponiéndose a servirte, mi Padre, que tu Espíritu venga a usar al siervo responsable de este lugar para observar, detectar
a aquellos que el Señor ha escogido, en el nombre del Señor Jesús. Haga su oración, ofrézcale a Dios su vida ahora. Y usted, pastor, renueve sus votos de servir a Dios hasta el final, por toda la vida. Renueve sus fuerzas, renueve su fidelidad a Dios ahora. Hable con Él. En el nombre del Señor Jesús, mi Padre, prepara a tus siervos. Prepara, mi Dios, a aquellos que aquí están. En el nombre del Señor Jesús. En el nombre de Jesús. Levante sus manos a Dios ahora. Eso. Mi Señor, he aquí y en todos los lugares aquellos que se disponibilizan, que tu Espíritu haga de ellos, mi Señor, haga de ellos un instrumento para tu gloria y tu alabanza. En el nombre del Señor Jesús. Y que ellos no se olviden que por más que el Señor realice, por lo que el Señor realice a través de ellos, la gloria es tuya y siempre será tuya. Y nosotros somos solo siervos, instrumentos en tus manos, vasos de barro. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios. Pongan atención, por favor. ¿Quién aquí está delante es obrero? ¿Quién aquí es obrero? Levante la mano. Muy bien. Bueno, entonces la mayoría todavía no es obrero. Si usted no es obrero y no está en el CPO, entonces usted va a empezar el CPO. ¿Cuándo empieza el próximo CPO? Marzo. No, va a empezar, creo que en 2 domingos. El 23. Sin ser el próximo domingo, el otro. Para que el pastor pueda evaluar quién tiene el Espíritu Santo. Haga la evaluación. Usted va a buscar a su pastor entre hoy y el próximo domingo, esta semana. Se va a presentar. Usted que está aquí adelante se presentará a su pastor. Y si usted tiene el Espíritu Santo, el pastor que lo conoce, si él confirma y testifica con el que tiene el Espíritu Santo, entonces él permitirá su inscripción al CPO para que haga el curso preparatorio para obreros. Si él dice, no veo que tengas el Espíritu Santo, entonces pregunte, ¿por qué usted cree que no tengo el Espíritu Santo? Y él le va a decir, sea humilde y escuche. Sea humilde para reconocer. El pastor tiene un poco más de experiencia que usted. Y si él señala ciertos errores, entonces, si usted ve que él señala razones justas, le cabe a usted arreglarse y buscar el bautismo con el Espíritu Santo. Y de ahí entonces entrará al CPO. ¿Pudieron entender? Pero si tiene el Espíritu Santo, entonces vamos a comenzar de una vez. Porque Dios tiene prisa. El diablo también. ¿Se pudo entender? Entonces, comienza el CPO. Y usted que está aquí y ya es obrero. Ya es obrero. O es evangelista o miembro de algún grupo y está haciendo un núcleo en algún lugar. Usted se va a quedar aquí ahora después de la última oración porque hablaremos con ustedes. Entonces, solo ustedes que están aquí adelante, que son obreros ya, o que no son obreros, pero están haciendo núcleo y tienen el bautismo con el Espíritu Santo, están haciendo núcleos, se quedarán aquí adelante, ¿está bien? Muy bien, levante sus manos todos
Por favor, mi Padre, mi Dios, en el nombre de Jesús, que el Señor lleve en paz a todos tus siervos que aquí están, de todos los países y estados de nuestro país. Qué alegría, mi Padre, fue poder rever antiguos amigos y otros que nunca nos que nos encontramos, pero sabemos que hacemos parte de la misma obra. Mi Padre, sigue bendiciendo a tus siervos, para donde vayan, que lleven esta bendición con ellos, su fe renovada, y sean bendecidos todos los que ellos encontrarán en su ciudad de origen. En el nombre de Jesús, que esta jornada de regreso sea tranquilo, seguro y en paz. En el nombre del Señor Jesús. Que el Señor los bendiga y los guarde. Que el Señor haga resplandecer la luz de su rostro sobre ti y que tenga misericordia de ti. Que el Señor Jesús sobre ti levante el rostro y te dé la paz hoy, mañana y para todo el siempre. Y quien lo recibe diga amén y gracias a Dios. En el nombre de Jesús. Gracias a Dios. Amén. Amén. Dios los bendiga a todos. Salgan despacio, en paz, respetando los que están adelante. Y usted que está aquí en estas condiciones que mencioné, esperen aquí que hablaremos con ustedes.